El objetivo de este video es presentar de manera resumida, bastante elemental, algunos de las características, funciones, atribuciones y el proceso probablemente más relevante que desarrolla el Congreso Nacional de Chile, el proceso legislativo. Y antes de eso, entregar algunos antecedentes básicos sobre ciertas normas constitucionales que relevan o que de alguna manera determinan la existencia de un órgano de estas características, como son el concepto de república democrática y también el de democracia representativa, que explicaremos de forma resumida también. En primer término, entonces, el concepto de república democrática lo encontramos en una brevísima norma en la Constitución, en el artículo 4, que señala expresamente eso, que Chile es una república democrática. Y esto obliga a distinguir algunos elementos, obviamente un elemento de nación, de Estado, que es Chile, república y democrática. El primer elemento, Chile, obviamente no será objeto de mucho análisis, probablemente sea algo más interesante desde un punto de vista geográfico, pero simplemente diremos que se refiere a aquella extensión territorial en la que el Estado ejerce plenamente su soberanía, que está determinado por sus fronteras y por algunos elementos también del derecho internacional. En segundo lugar, y algo que es un poco más interesante desde un punto de vista jurídico, político o incluso filosófico, es el concepto de república, esta palabra que se origina, ¿cierto?, del latín, de la unión de las palabras res, cosa, y pública, es decir, lo perteneciente a todos. Eh, Primero diremos algo que la república no es, o algo respecto de lo cual se encuentra ajeno, y para eso quise representarlo con esta reconocida pintura que muestra a Napoleón coronándose él mismo con este atuendo, ¿cierto?, de emperador de Francia y probablemente una porción considerable de Europa a principios del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la república es aquella forma de gobierno, en primer término, en la que él o los gobernantes no son autócratas, monarcas o dictadores. Ya tenemos una primera característica de tipo negativo. En el fondo estamos diciendo que república, por lo menos, no son aquellas que se encuentran dirigidas por personas que se otorgan a sí mismos el poder de manera autónoma, ya sea por la fuerza o por medios ilegítimos, sino que ya veremos como segunda característica que hay al menos un elemento participativo, es decir, las autoridades son electas o elegidas a través de un proceso participativo en el sentido que involucran a una parte de aquellos grupos de personas a los cuales van a vincular luego sus decisiones y además lo hacen por un periodo de tiempo limitado, es decir, no son monarcas hereditarios que transmiten su poder luego a un elegido o a su descendencia, sino que lo traspasan pacíficamente a quien resulte también victorioso en este mismo proceso participativo. Además, en la modernidad, la idea de república también comienza a alinearse con la promoción del bien común, con la sujeción al imperio de la justicia y la igualdad ante la ley. Entonces son elementos ya no tanto de forma, como sería el proceso a través del cual se eligen a las autoridades, sino que también estas autoridades, una vez elegidas, no pueden hacer cualquier cosa, sino que deben comprometerse con ciertos elementos de justicia, de bien común y de igualdad ante la ley, en el sentido de que ellos son, quizás aún podríamos recurrir al concepto también latino del primus inter pares, es decir, es un ciudadano más, pero que detenta temporalmente y por mandato popular una autoridad que le permite obviamente ejercer un poder, pero no es ni limitado ni arbitrario, sino que sujeto a la justicia y a la ley. Ahora, el último de estos elementos del artículo 4 de la Constitución era que decíamos que Chile era una república democrática. Y eso obviamente obliga a preguntarse por el concepto de democracia. Y diremos que es aquella forma de organización política en la que las decisiones se toman por la regla de la mayoría. En definitiva, las decisiones, no todas obviamente, pensemos en las miles de decisiones que diariamente se toman por órganos administrativos, no se toman cada una votando todos los ciudadanos que se va a hacer en cada caso, sino que lo relevante es que esas decisiones se fundamentan a su vez en normas o en reglas de carácter general que han sido adoptadas en definitiva por la regla de la mayoría.
Pero ¿es acaso solo eso la democracia? ¿Basta con que eh, las decisiones se adopten por la regla de la mayoría o hay algo más? Al igual que en el caso de la República, algo que no solamente sea de carácter formal, sino más bien sustantivo o de fondo. Y pues yo pienso que sí, y lo piensan también autores mucho más importantes. Actualmente se entiende más como una forma de organización social que se sustenta sobre ciertas ideas, como la participación de todos los miembros de la sociedad, o al menos una cantidad muy importante, en los procesos políticos. También sustentada sobre la libertad de expresión y de información, y la protección de las minorías, entre otros. La imagen que está ahí mostrada en la izquierda es la estatua de la democracia, que curiosamente no se han hecho muchas, se han hecho más bien varias de la libertad, la justicia, pero la estatua de la democracia, curiosamente, se erigió momentáneamente, creo que por no más de 5 días, o creo que fue menos tiempo incluso, luego de los acontecimientos de Tiananmen en China. Y llama la atención que haya sido ahí, en un país que no se caracteriza por ser democrático, en el que se haya erigido esta escultura que, como les digo, rápidamente fue demolida, pero que ha sido replicada en diversos lugares del mundo como un tributo a este ideal democrático, que en caso chileno forma parte también de nuestro concepto de Estado republicano y democrático. Y dicho eso, y hecha también la exposición respecto al concepto de república, me parece importante destacar que una cosa es el nombre que adopten ciertos estados, ciertos países, ciertas naciones, y otra es lo que en realidad practiquen, y eso combinándolo con los elementos más de fondo y no tanto de forma de uno y otro concepto. Así, países que se llaman democráticos expresamente en sus nombres oficiales, como podría haber sido en algún momento, creo que todavía se llama así, la República Democrática del Congo, la República Democrática Popular, creo que se llama, de Corea del Norte, eh, son repúblicas solamente en el papel, por cuanto todos conocemos que, en el caso por lo menos que es el más paradigmático de Corea del Norte, que es un estado orwelliano en pleno siglo XXI, ha estado gobernado de forma autoritaria por una dinastía de una sola familia desde los años 50, los acontecimientos que siguieron a la guerra de Corea, en la que el país se divide y la parte norte, claro, se pasa a llamar República Democrática, pero claramente está completamente alejado de esos ideales y de esos conceptos. Y por el contrario, un país o un conjunto de países, si se quiere, como es el Reino Unido, que la palabra reino quizás eh, evoca más bien una concepción monárquica y por eso quizás autocrática, lo cierto es que es una de las democracias, o al menos una democracia constitucional de una larga tradición, con una continuidad de paz interna muy perdurable, que claramente no coincide con este concepto de reino. También en Europa hay varios ejemplos de esta misma situación. Ahora, como segundo idea, antes de entrar de plano ya a los elementos del Congreso Nacional, veamos qué significa que esta República Democrática sea a la vez una democracia representativa. Y también recurriremos a una norma de carácter constitucional, el artículo 5, que prescribe que la soberanía reside esencialmente en la nación y que su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Entonces aquí ya tenemos un primer elemento que está la soberanía, en el fondo, el poder de la nación se realiza por el pueblo. O sea, de alguna manera, este poder que reside en la nación se realiza a través de ciertos mecanismos que la propia Constitución establece, como son el plebiscito y las elecciones periódicas. El plebiscito son estas suertes de consultas que se realizan a la nación toda para pronunciarse sobre algún determinado tema. Probablemente la más recordada es el plebiscito por el cual se consultó si es que se quería que Augusto Pinochet siguiera gobernando como presidente en los años 80.
y más recientemente también se han hecho conocidos estos plebiscitos de carácter comunal que, si bien no afectan a toda la población, sí son cada vez más relevantes, y me parece interesante que sean estas unidades locales más pequeñas de personas las que estén también teniendo grados de participación política más intensos. Y las elecciones periódicas corresponden a las elecciones de cargos populares, que también los veremos. Pero lo importante es que señale que también se realiza el ejercicio de la soberanía por las autoridades que esta Constitución establece. Y aquí está el elemento central que nos permite identificar a la democracia chilena como una democracia representativa, en oposición a una democracia directa, en la que las decisiones todas, o un gran porcentaje de ellas, se toman directamente, de forma inmediata, podríamos decir de una vía asambleísta o incluso plebiscitaria si se quiere, por todos los miembros de la sociedad que votan constantemente por decisiones colectivas. Uno podría pensar en el ideal, quizás el ideal ateniense era el que todo el pueblo reunido en asamblea se dotara a sí mismo de sus leyes con la mayor grado de participación posible, pero lo cierto es que en la realidad actual y probablemente desde el siglo XIX en adelante, desde la modernidad, es cada vez una realidad más compleja que impide que todos los ciudadanos estemos permanentemente informándonos, conociendo y votando de manera responsable por todos los asuntos que deben ser regulados por normas de carácter general. Por lo tanto, delegamos estas atribuciones, este poder, este grado de soberanía en nuestras autoridades que nos representan. Y eso es lo que constituye la base de la democracia representativa, esta delegación del ejercicio de la soberanía en autoridades electas popularmente. Y como decíamos, la democracia entonces no es ejercida directamente por los ciudadanos, sino que estos delegan en autoridades el ejercicio de la soberanía. ¿Y en quiénes lo delegan? En Chile, las elecciones populares son básicamente las del presidente de la República, senadores y diputados, alcaldes y concejales, consejeros regionales. Es decir, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, las autoridades que integran el Poder Legislativo, las autoridades municipales o locales, comunales, los alcaldes y concejales, y finalmente estas autoridades que integran los gobiernos regionales, que son los consejeros regionales, son todas las autoridades respecto a las cuales hemos celebrado elecciones populares y hemos elegido en los últimos años. Los últimos en ser incorporados fueron los consejeros regionales, y más recientemente se ha incorporado también la autoridad ejecutiva, que si no me equivoco se va a llamar gobernador regional, que reemplaza al intendente, que junto con una figura de delegación presidencial van a ejercer ciertos grados de poder sobre los territorios de las regiones. Otro tema relevante en esta materia es el del concepto del presidencialismo, que es una característica distintiva del régimen democrático chileno. Y lo podemos definir como la relación de esta autoridad con los demás órganos del Estado, y que viene definida por la preeminencia de aquel respecto de esto. Esta preeminencia o prioridad o especial lugar que ocupa esta autoridad dentro del juego de poderes del Estado se manifiesta en que el presidente de la República es a la vez jefe de Estado y de gobierno, cuestión que en algunos países, particularmente los países que tienen un régimen político de carácter parlamentario, esta figura está separada, en la que el jefe de Estado es a veces una figura meramente decorativa o meramente protocolar, que no incide mucho en el juego político real. Quizás tiene alguna influencia a nivel social, como es el caso de, por ejemplo, los reyes en Europa, particularmente en Reino Unido. El emperador de Japón también tiene mucha importancia. El presidente en Italia, que no es primer ministro, también ejerce un importante rol como una figura de unidad. Y el jefe de gobierno, por su parte, es aquel que detenta el poder real, podríamos decir, que tiene las atribuciones legítimamente para dirigir al país en un sentido u otro. En Chile, ambos elementos están unidos. El presidente es a la vez el que elige a todos sus ministros, que son sus colaboradores directos e inmediatos. Dirige también la política exterior y una serie de otros elementos que dan cuenta de esta unión de estos dos roles. A la vez también, además de jefe de Estado y de gobierno, el presidente en Chile es legislador, se le llama un colegislador. Y esto porque, entre otras cosas,
detenta la facultad de presentar proyectos de ley, cuestión que en algunos países no resulta concebible que el presidente ejerza este tipo de funciones, y además puede detener o goza como de una, más que detener, goza de una carta como la última carta bajo la manga, que es las observaciones del presidente, comúnmente conocidas como veto, y que las veremos más adelante dentro del proceso legislativo cómo operan, junto con la iniciativa exclusiva, que son en materia legislativa dos de las más importantes herramientas que detenta el presidente y que lo permiten al sistema chileno ser catalogado como presidencialista. Y también, algo que no es menor, nombra una gran cantidad de autoridades, de directores, de jefes de distintos servicios, tanto que dependen del Ejecutivo como de algunos que no. En algunos casos puede hacerlo directamente, en otros casos debe consultar, oír o incluso contar con la aprobación, particularmente de otro órgano del Estado como es el Senado. Eh, y veremos que eso obviamente también resulta muy importante en el ejercicio del poder. Eh, Ahora entrando ya un poco más en detalle al Congreso Nacional y cómo opera dentro de esta lógica con esto, que básicamente dentro de esta idea de la democracia representativa, preguntémonos primero qué hace el Congreso. El Congreso, la verdad, que no solamente legisla, hace hartas cosas, y veremos también someramente eh, cómo se pueden clasificar estas funciones del Congreso. En primer lugar, obviamente, como dijimos, el Congreso legisla y podríamos decir que es su principal función esta, la de aprobar normas de carácter general, es decir, que se aplican a todos los habitantes del país, que son normas de carácter obligatorio, cuyo incumplimiento, sabemos, trae aparejado la, la aplicación de ciertas sanciones. Cuando son una norma es obligatoria, lo es en la medida en que su cumplimiento, ¿cierto?, puede ser exigido, y de no cumplirse está la amenaza, ¿cierto?, de el uso de la fuerza en última instancia. Pero también, junto con legislar, el Congreso fiscaliza, representa, bueno, fiscaliza diremos en el caso más bien de la Cámara de Diputados. Ya vamos a ver que hay una pequeña diferencia con el Senado, y eso no es todo. También hay otras funciones que podrían ser catalogadas como funciones secundarias. Vamos a ver de qué se tratan, pero que no dejan de ser relevantes. El Congreso legisla. La Cámara de Diputados, Senado y Presidente de la República concurren en la formación de las leyes. Dijimos que el presidente, en un régimen como el chileno, es a la vez un colegislador, y en este sentido los colegisladores son la Cámara de Diputados, el Senado y el Presidente de la República. Algunos también podrían agregar al Tribunal Constitucional, que si bien en un origen desde la reforma del año 2005, eh, y también con anterioridad a partir de los controles que ejerce respecto a ciertas categorías de leyes, su control de constitucionalidad me refiero, podría ser entendido también como otro colegislador, en la medida en que no se está limitando a ser este órgano de control que se limita a evitar que ciertas normas salgan a la vía jurídica con vicios de constitucionalidad, sino que en algunos casos de su intervención se han producido innovaciones en materia legislativa, en el sentido no de derogar preceptos, sino que de cambiar en un sentido positivo. A pesar de que formalmente se está derogando, se está eliminando una frase, su efecto en la práctica es el de aumentar eventualmente o de agregar cuestiones no previstas por el legislador, lo cual supone un desafío importante a el régimen del proceso legislativo, básicamente. Esta es una imagen, un flujograma bastante detallado del proceso de formación de la ley, un diagrama, ¿cierto?, con todas las posibilidades, como se puede ver, o en realidad como no se puede ver. No lo vamos a ver en ese nivel de detalle, por lo tanto solamente es para graficar que el proceso es bastante complejo, más de lo que se cree, tomando en consideración, como veremos más adelante, que el proceso tiene lugar en ambas cámaras, en las comisiones, en la sala. Eventualmente tiene que ser consultada la Corte Suprema, y eventualmente también tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. La Cámara, particularmente, como
una de las dos ramas del Congreso fiscaliza. Y básicamente, dijimos, es una función que es exclusiva de la Cámara de Diputados y consiste en el examen que ésta realiza respecto de determinados actos del gobierno. Esta fiscalización es una atribución que uno podría decir se parece a una que realiza otro órgano como es la Contraloría General de la República. Y la verdad es que sí, efectivamente hay cierto grado de similitud, principalmente en quién es el destinatario de esta fiscalización o de este control, que es justamente la administración del Estado, el gobierno. Pero la diferencia es que la fiscalización que realiza la Contraloría es un control de carácter netamente, un control de la legalidad de los actos, es decir, que aquellos actos que emanan de la administración del Estado se hagan dentro del marco de la legalidad, que la autoridad se encuentre debidamente autorizada por la ley para dictar ese acto, el contenido de ese acto responda también a cierto grado de concordancia con el contenido de la legislación, y también hay un control de índole presupuestario, es decir, del uso de los recursos públicos. En el caso de la Cámara de Diputados, el control a través de la fiscalización es más bien un control de orden político. Es un control que tiene por objeto poner en conocimiento de la ciudadanía la ocurrencia de ciertas situaciones que resultan irregulares y eventualmente preparar el camino para ejercer los mecanismos de control de la responsabilidad política de ciertas autoridades del Estado. Así que, ¿cómo es que fiscaliza la Cámara de Diputados? En primer lugar, vamos probablemente en orden de intensidad. La Constitución prevé que se puede, en el seno de la Cámara, adoptar acuerdos o sugerir informaciones los que se transmitirán por escrito al presidente de la República. Básicamente esto se traduce en que la Cámara, en la sala, adopta por mayoría simple, es decir, la mitad de los diputados presentes más uno, que se enviará un oficio al presidente de la República solicitándole eh, una determinada información o que adopte cierta determinación en algún sentido. Básicamente esto lo que tiene por objeto es, por decirlo coloquialmente, poner la pelota en la cancha del presidente de la República y que adopte aquellas decisiones que resultan relevantes para, este caso, para los parlamentarios. En segundo lugar, esto ya un poco más intenso, se puede citar a un ministro de Estado para interpelarlo, es decir, para formularle preguntas sobre alguna materia propia de su cargo, de su gestión. Esto es una práctica que se ha utilizado comúnmente de forma, diríamos, reactiva, es decir, ante la ocurrencia de ciertas situaciones complejas, ciertas situaciones de emergencia, o actos que resultan para grupos de los parlamentarios medianamente irregulares. Se les cita con carácter obligatorio, él debe concurrir y debe absolver aquellas preguntas que se le formule por un diputado que es el interpelador. Para solicitar esta herramienta se debe contar con el voto de un tercio de los miembros de la Cámara en ejercicio, no presente. Y finalmente está la atribución de crear una comisión especial investigadora para reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Aquí ya, como se pueden dar cuenta, vamos en una escalada, ¿cierto?, de intensidad en la que, pasando por la opción de acuerdo, la interpelación, eventualmente ciertas situaciones podrían ser de tal gravedad que ameriten que se cree una comisión especial de investigadora para que en un plazo de 60, 90, 120 días o más se puedan abocar al estudio de una determinada situación, como puede ser no sé, pensemos algo que ocurra al interior de un ministerio que haya tenido quizás características de delito, o el uso de ciertos recursos en alguna actividad que no es del todo correcta, o incluso decisiones de carácter político que un grupo de parlamentarios considera que está equivocado y quieren hacer valer la responsabilidad política en ese sentido. Básicamente esta podríamos decir, es la etapa previa a eso, es una instancia en la que se recaban estos antecedentes, estas informaciones, y se elabora definitivamente un informe que consigna todas las actuaciones que se realizaron, las personas que se reciben, se despachan invitaciones a personas naturales, a autoridades, se ofician a servicios públicos, empresas del Estado, particular, etcétera. Y con toda esa información se consignan conclusiones y recomendaciones al órgano investigado y en general a todos los órganos de la administración, otros poderes del Estado y a la sociedad toda. Para crear una comisión especial investigadora se requieren 2/5
de los diputados en ejercicio. Y como se pueden dar cuenta, salvo el caso de los acuerdos o observaciones, que se exige mayoría, pero dijimos mayoría simple, es decir, mayoría de los diputados presentes, tanto en el caso de la interpelación como en el caso de la creación de comisiones especiales investigadoras se requieren quórums que no son mayoritarios. Y es decir, menos de la mitad de los diputados en ejercicio. Y esto está pensado porque se entiende que estas son herramientas que tienen que estar a la mano de las minorías, es decir, de quienes no están en el gobierno. La lógica en el sistema chileno es que, por lo menos así históricamente ha sido, bajo el sistema binominal, ahora con el sistema proporcional corregido o moderado, la historia ha sido un poco distinta, pero normalmente quien ocupa el gobierno ha también tenido mayoría en alguna o en ambas cámaras. Por lo tanto, estos mecanismos con quórum inframayoritario son garantías de que las minorías van a poder ejercer un control adecuado respecto al poder del Ejecutivo. Y finalmente, una función que muchas veces pasa inadvertida del Congreso Nacional es que éste representa. Y para esto, digamos primero que el Congreso se compone por 155 diputados y 43 senadores, todos elegidos por votación popular, lo que lo convierte en el órgano más representativo del país. Sabemos que los diputados se eligen por distritos, que son agrupaciones de comunas que pertenecen a una misma región, y los senadores son electos en virtud de circunscripciones senatoriales que en mayor o menor medida se relacionan también con un territorio regional. Por lo tanto, son autoridades que surgen desde lo local, participan en un órgano con sede en Valparaíso, ¿cierto? Y es ahí donde representan a los intereses de sus electores. Ahí tenemos una imagen que representa a el Salón de Honor, ¿cierto?, del Congreso Nacional en Valparaíso, con la asistencia de todos los parlamentarios. Pero además, el Congreso Nacional constituye una sede en la que constantemente son recibidos organizaciones y personas, quienes pueden exponer sus inquietudes, propuestas o temas de interés. Y esto no hay que entenderlo limitado a el proceso legislativo, en el sentido de que normalmente cuando se tramita un proyecto de ley se recibe, se invita a expertos, a organizaciones sociales, a grupos vinculados a la aplicación de una ley para recibir su opinión y formular la mejor legislación posible, sino que también se reciben audiencias de carácter general, ya sea porque la comisión o la sala tienen especial interés en conocer aquellos elementos que una asociación, por ejemplo, puede haber estado trabajando, no sé, pensemos en organizaciones vinculadas al mundo medioambiental, al mundo social. Siempre es relevante que sus ¿cómo se llama?, antecedentes, expresiones, consideraciones sean conocidas por la ciudadanía a través de este órgano representativo, a su vez, de la soberanía nacional. Y entre las otras funciones podemos señalar que eh, la Cámara acusa constitucionalmente a ciertas autoridades en lo que se denomina juicio político. Es una de las dos facultades exclusivas junto con la de fiscalizar de la Cámara de Diputados. El Senado juzga a los acusados, lo que constituye una función exclusiva de este órgano. También el Senado se pronuncia respecto al nombramiento de ciertas autoridades, una función que tradicionalmente le ha correspondido al Senado. Y ambos, una función que corresponde a ambas cámaras, es la de aprobar o rechazar los tratados internacionales que el presidente de la República someta a su consideración. Como último punto, veamos algunos aspectos relevantes, no en detalle, pero sí tengamos una idea general del proceso legislativo. El proceso legislativo tiene lugar tanto en las comisiones de ambas cámaras, en la sala, y también ejerce un rol súper relevante en este esquema presidencialista el presidente de la República. En primer lugar, a nivel de las comisiones, primero digamos que estas entidades son grupos de trabajo compuestos por 13 diputados cuya principal función es el estudio pormenorizado de los proyectos de ley y demás asuntos que sean de su competencia. En este sentido, es normal que cada parlamentario integre una, dos o más comisiones permanentes, comisiones legislativas, que en este momento son 30 y que coinciden en mayor o menor medida con los ministerios. Y básicamente en su interior se tramitan todas las iniciativas vinculadas a esa materia. Aquí en la imagen vemos una sesión de la Comisión de Hacienda en la que se ven los 13 diputados ahí presentes. También hay representantes del Ejecutivo, hay un ministro
y todos los parlamentarios tienen en su poder los antecedentes de un proyecto de ley que están estudiando. Es aquí, en este momento, en el cual se estudia la ley artículo por artículo, en la que previamente se han recibido autoridades, se han recibido expertos, académicos, organizaciones sociales vinculadas a el proyecto de ley en cuestión, en la mira de legislar de la manera más informada posible. Como les decía, existen actualmente 30 comisiones permanentes que coinciden en cierta medida con los ministerios, no absolutamente. Eh, Ahí vemos una imagen de la Comisión de Salud. Eh, y una vez concluido, ¿cierto?, el trabajo de la comisión, una vez aprobado un proyecto en general, y en particular en general se refiere a la aprobación que comúnmente se denomina la aprobación de la idea de legislar, la aprobación de las ideas matrices. Se pasa posteriormente al estudio del articulado, artículo por artículo, se va discutiendo y votando en un proceso que puede ser muy largo dependiendo de la extensión de los proyectos y lo conflictivo que resulte, pero una vez que ese proceso termina, llegamos a la sala donde la sala se pronuncia respecto a el informe, que tiene una serie, ahí tenemos una imagen que muestra en la portada de uno de estos informes, son documentos bastante formales que tienen que cumplir con ciertos elementos establecidos en el reglamento de cada una de las cámaras, que tienen que ver con cómo básicamente dar cuenta de la historia del proyecto de ley en la comisión, los acuerdos que se adoptaron y, lo más importante, el debate y el texto definitivo del proyecto que se somete a consideración de la sala. En la sala se manifiesta la representación política en pleno y es donde deben alcanzarse los respectivos quórum de aprobación de las leyes. O sea, aquí en la sala no se va a repetir la discusión que se tuvo en la comisión, no se va a volver a invitar a gente, no se va a volver a escuchar expertos, sino que tampoco vamos a debatir artículo por artículo. Es aquí donde debe decidirse si es que existe o no el quórum a nivel global para dar aprobación o no a una ley. Y en este sentido, en Chile tenemos tres categorías de leyes. La primera, la ley ordinaria, que requiere la mitad más uno de los diputados presentes. Las leyes de quórum calificado, que requieren la mitad más uno de los diputados y senadores en ejercicio. Y finalmente las leyes orgánicas constitucionales, que requieren 4/7 de los diputados en ejercicio. Recordemos que la ley ordinaria básicamente es toda aquella ley que no tenga un quórum especial. Las de quórum calificado se encuentran definidas en la Constitución y son materias bastante aisladas que no guardan una sistematicidad que podría permitir clasificarlas de alguna manera más que por la decisión del constituyente. Y finalmente las orgánicas constitucionales también sufren un poco de esta característica, pero están más bien vinculadas a la estructura de los órganos del Estado. Básicamente hay una ley orgánica constitucional de base de la administración, la ley orgánica que corresponde a los tribunales, la ley del Congreso Nacional, el Banco Central, básicamente todos los organismos que están contemplados en la Constitución. La propia Constitución dispone que su estructura, su organización, sus funciones van a estar definidas por una ley que será de quórum orgánico constitucional. Y como último elemento dentro del proceso legislativo íbamos a hablar del rol del presidente de la República, que señalamos que en un régimen presidencial ejerce un importante cúmulo de funciones. Digamos primero que tiene iniciativa exclusiva en una serie de materias, puede hacer presentes las urgencias, que ya veremos en qué consisten, y también tiene la atribución de las observaciones o también conocidas como veto presidencial. En primer lugar, en cuanto a la iniciativa exclusiva, esta consiste en que solamente el presidente de la República puede iniciar la tramitación de proyectos de ley relativos a ciertas materias y veremos que son de suma importancia. Así, todo proyecto de ley que tenga incidencia presupuestaria debe ser iniciado por el presidente de la República. Este es un concepto que no está plenamente definido en la Constitución. Existe sí un decreto ley, el 1263, sobre administración presupuestaria o financiera del Estado, que se refiere a los elementos que configurarían la administración presupuestaria y es desde ahí de donde se saca unos ciertos límites que no vuelvan totalmente inexistente la iniciativa parlamentaria, porque si uno lo piensa, ¿qué proyecto, qué ley no tiene un impacto por mínimo que sea en el presupuesto fiscal? O sea, una ley que establece un delito claramente implica que más personas probablemente van a tener que ser juzgadas y encarceladas eventualmente, y así.
pero básicamente lo que se ha entendido por el Tribunal Constitucional es que la incidencia presupuestaria tiene que ser directa, es decir, que el proyecto en primer lugar implique un mayor gasto para el Estado o bien que implique la asignación de recursos de otra área a un área nueva. Básicamente tiene que ver con el manejo de los recursos, no necesariamente algo que secundariamente o de forma indirecta implique gasto, sino que impacte directamente en mayor gasto o en la administración presupuestaria que realiza de forma exclusiva el Poder Ejecutivo. Otra materia sumamente relevante es la de crear o determinar las funciones de los órganos del Estado. Uno podría decir, también puede estar vinculado, porque evidentemente la creación de un órgano del Estado y agregarle funciones implica, por cierto, que se le asignen los recursos, pero nuestra Constitución lo establece de manera separada y también constituye un importante limitante a las atribuciones parlamentarias en materia legislativa, por cuanto muchos de los grandes problemas de cualquier sociedad se solucionan a través de la articulación de las fuerzas del Estado, y eso implica, ¿cierto?, la creación de órganos y también la definición de sus respectivas funciones. También materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República es la alteración política o administrativa del país, es decir, cualquier proyecto que busque modificar la estructura de las regiones, la calidad de Estado unitario, si se quisiera pasar a uno de características federales o de otra naturaleza, tendría que ser iniciado también por el presidente de la República. También, finalmente, está la facultad para imponer o suprimir tributos. Hay unos elementos más también ahí, pero básicamente todo lo que tenga que ver con materia de creación, supresión, ampliación de los tributos ya existentes o crear nuevos, corresponde también de forma exclusiva al presidente de la República. Cabe destacar que la iniciativa exclusiva no solamente dice relación con la facultad para iniciar la tramitación, sino que también para incidir en ella durante el proceso legislativo. Es decir, no basta solamente que los parlamentarios no puedan presentar el proyecto de ley propiamente tal, sino que tampoco pueden durante su tramitación presentarle indicaciones que vayan en la línea de incorporar elementos que, por ejemplo, tengan incidencia presupuestaria, impliquen la creación de órganos o alteren políticamente o administrativamente el país o impongan tributos o establezcan exenciones, etcétera. Todo eso no puede ser ni iniciado ni tampoco planteado durante la tramitación de la ley. Por lo tanto, implica una grave limitación a las atribuciones legislativas de los miembros, probablemente del órgano legislativo. Así que es algo que es muy relevante, cabe tenerlo presente y es una característica distintiva del régimen presidencialista en Chile. La urgencia, por su parte, es la facultad constitucional del presidente de la República para otorgar preferencia al estudio y despacho de ciertos proyectos de ley por el Congreso Nacional. Básicamente esta es la facultad para determinar la agenda, la tabla, si se quiere, de lo que el Congreso Nacional va a ir aprobando. Y de hecho, esta es una herramienta que ha tenido un efecto importante, por cuanto, según estadísticas realizadas por funcionarios de la Cámara de Diputados, se ha constatado que en el periodo que va desde el año 90 al 2010, si mal no recuerdo, si bien el 75% de los proyectos ingresados corresponden a mociones, es decir, a proyectos de iniciativa parlamentaria, y solo un 25% corresponde a mensajes o iniciativas presidenciales, la proporción de proyectos que se aprueban es exactamente la inversa, es decir, los proyectos aprobados que se convierten en ley corresponden en un 75% a iniciativas presidenciales, a este 25% de iniciativas que son presidenciales, y al revés, solo un 25% corresponden a mociones, lo que da cuenta de lo relevante que resulta la urgencia y obviamente las demás atribuciones que hereda el presidente de la República para que sus proyectos de ley se conviertan eventualmente en ley. Pero particularmente en la urgencia, solamente para tener la referencia, la urgencia puede ser de tres calificaciones. Simple, implica que la discusión del proyecto de ley en cuestión se reduce en su plazo temporal a 30 días. Es decir, se le está diciendo al Congreso, usted debe aprobar este proyecto en 30 días, tanto en sus trámites en las comisiones como en la sala.
La urgencia también puede ser suma, que es la misma dinámica, pero el plazo es menor aún, es de 15 días, y la discusión inmediata implica que el proceso debe estar culminado en 6 días. Normalmente, cuando se hacen presentes estas urgencias, la más grave, en el fondo, la discusión inmediata, es cuando hay situaciones de extrema necesidad o de cuando se quiere utilizar un recurso de carácter político del cual no se abusa. La verdad que las discusiones inmediatas no son tan frecuentes como se cree, a pesar de que cuando estas se hacen presentes se ve que el Congreso trabaja hasta alta hora de la madrugada, incluso pasando al día siguiente, como ocurre a veces con la ley de presupuesto, salario mínimo u otras leyes de alta connotación pública. Pero lo cierto es que la urgencia en estricto rigor no tiene ningún carácter vinculante desde un punto de vista jurídico, es decir, no hay ninguna sanción que se le aplique al Congreso si es que él no cumple con esta urgencia que le hace presente el presidente, porque de alguna manera también tiene que resguardarse cierto grado de autonomía entre ambos poderes, y si bien el presidente puede decirle políticamente, si usted no aprueba esto en 30 días, la ciudadanía juzgará. Lo que no puede hacer, por lo menos en el escenario constitucional chileno, es aplicar algún tipo de sanción a los parlamentarios o al Congreso en general. Es más bien una medida, como dije, de carácter político, que tiene por objeto poner la presión, en este caso ahora poner la pelota en el lado de la cancha de los parlamentarios, de modo que la ciudadanía vea que el presidente es el que presenta la urgencia y los parlamentarios eventualmente logran cumplirla o se muestran displicentes o ni siquiera interesados en hacerlo, pero generalmente sí tiene el impacto deseado, como da cuenta la estadística que yo les mencionaba hace unos segundos atrás. Y finalmente, como último tema, de la rol del presidente de la República está esta facultad de rechazar total o parcialmente un proyecto aprobado por el Congreso Nacional. Las observaciones deben ser votadas por ambas cámaras. Y los vetos o observaciones pueden ser para eliminar, agregar o cambiar disposiciones propuestas en el proyecto de ley. En este sentido, es como aquí decíamos, es la última carta que se puede jugar el Ejecutivo, el presidente de la República, en un proceso de formación de la ley. Básicamente tiene por objeto forzar de alguna manera al Congreso a adoptar una decisión que le resulta, no sé si favorable, pero al menos es una instancia más de la que puede hacer uso el presidente para efectos de conseguir la aprobación o el rechazo de un proyecto que, recordemos, ha sido aprobado por el Congreso Nacional. Es una manera de doblarle la mano, si se quiere, pero siempre resguardando la autonomía, por cuanto las observaciones deben igualmente ser votadas con el mismo quórum que tendría la materia respectiva. Así que con eso concluimos esta exposición respecto a este poder del Estado que es el Congreso Nacional en el marco de una república democrática representativa. Vimos sus funciones, vimos con algún grado de particularidad el proceso legislativo. Quedan evidentemente muchos temas interesantes. El Congreso se encuentra viviendo actualmente, año 2018, una etapa de recambio generacional, de tendencias políticas. Vio aumentado considerablemente el número de sus parlamentarios, particularmente la Cámara. Eh, las atribuciones también han sido ejercidas de forma muy intensa. La creación de comisiones especiales investigadoras ya supera las 10 en no más de un año de este nuevo periodo legislativo 2018-2022. También ha habido un número importante de interpelaciones, ha habido también acusaciones constitucionales. El proceso legislativo está muy vivo en el sentido de que se está legislando en diversas comisiones proyectos muy relevantes. También hay una dinámica política muy interesante, porque el presidente de la República no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, lo que implica que debe entrar a negociar muchos de sus proyectos. Debe también hacer concesiones, cuestión que a un ejecutivo con estos poderes constitucionales preponderantes quizás no le resulta tan cómodo, pero son todos elementos que pueden ser discutidos en otras ocasiones, que requieren obviamente mucha más profundidad. La intención de este video era la de hacer una exposición breve, introductoria, que permita a quien lo vea tomar conocimiento de los aspectos que creo yo son los más esenciales de el Congreso Nacional en Chile,
quedan también obviamente los temas relativos a la iniciativa exclusiva, la función de las urgencias, y otra serie más de elementos que quizás a nivel comparado resultan interesantes, por cuanto he conversado con algunas personas que les parece muy llamativo que sea el presidente de la República el que tenga la principal función de promover proyectos de ley. Acá en Chile es la norma y de alguna manera ha funcionado de forma bastante razonable. Así que eso espero les sea de utilidad y sería todo por hoy.